Estamos en esta serie de Tú puedes estar seguro. Hace unas semanas leí una estadística que dice que 30% de los cristianos que antes estaban en la iglesia antes del COVID, esta es una estadística de los Estados Unidos, que estos 30% no van a regresar a sus iglesias. 30%. Y quizás algo que es aún un poco más fuerte, peor, es que de estas personas, muchos ni van a buscar otra iglesia. No es porque están saliendo de una iglesia para ir a otra iglesia. No van a ir a una iglesia, 30%. ¿Cómo ven ustedes? Ahora, no tenemos las estadísticas aquí tan claras aquí en México como en los Estados Unidos, pero yo casi estoy seguro. Les puedo decir casi con seguridad que es algo muy similar aquí en México. Que estamos hablando de 30% de las personas que estaban en una iglesia antes del COVID no van a regresar. Nada más tenemos que ver las sillas vacías aquí para darnos cuenta. Ahora, no vamos a echar toda la culpa a COVID-19 porque hay otros factores. Y esa es una estadística que no es tan nueva, quizás un poco más fuerte en estos días, en estos meses. Pero por mucho tiempo dicen que hay más de como 1,500, 1,600 iglesias que están cerrando cada año en los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que no es algo nuevo. Pero tenemos que ver por qué. ¿Por qué están saliendo? Y yo creo que una de las razones principales, no quiero decir que es la única cosa, es el único factor, pero una de las cosas que podemos decir que es una razón, es que muchos cristianos no tienen una perspectiva sana, no tienen una doctrina sana de la iglesia. No están seguros de la iglesia. Y hoy estamos viendo, en esta serie, tú puedes estar seguro. Estamos viendo que tú puedes estar seguro de tu iglesia. ¿Amén? Amén. No les oigo. Tú puedes estar seguro de tu iglesia. Amén. Hemos estado en esta serie por unas semanas. ¿Se acuerdan ustedes? Hace 15 días vimos que tú puedes estar seguro de tu salvación. ¿Quién es seguro de tu salvación? Y que Dios es real. Hace 8 días vimos que tú puedes estar seguro de tu identidad. ¿Quién aquí está seguro de su identidad en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Y hoy estamos viendo que tú puedes estar seguro de tu iglesia. ¿Amén? Ahora vamos a usar nuestro coco hoy. Pónganse listos. ¿Ok? Porque aquí vamos a estudiar algunas cosas. Vamos a estar pensando, estudiando. Entonces necesito que estén bien atentos, que están escuchando de lo que estoy diciendo, y hasta que quizás les voy a dar un examen cuando terminamos. Ahora no escucho el amén. ¿Quién quiere un examen? Pues quizás no tanto, pero necesito que están poniendo mucha atención. ¿Amén? Ahora, si regresamos hasta hace muchos años, hasta el inicio, podemos ver que Adán y Eva llegaron y Dios formó una comunidad para adorar a Dios. Ahora, en ese tiempo eran solo los dos, pero hubo una comunidad entre ellos y Dios. Dios decía que yo soy su Dios y ustedes son mis hijos y juntos somos una comunidad. ¿Oye, están conmigo? Y después vamos a brincar todo el Antiguo Testamento en 20 minutos. Y después llegó Abraham. Y Abraham recibió un llamado de Dios para ser una bendición para el futuro pueblo de Dios, pero aún más para todas las naciones. ¿Se acuerdan? ¿Están conmigo? Estamos pasando varias cosas, por eso les dije, tienen que usar su coco hoy. Ok, después llegó su nieto. Acuérdense cómo se llama su nieto, ¿cómo se llamaba? Jacob, muy bien. Llegó Jacob y Dios le dice en Génesis 28:3, dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser, no les oigo, ¿hasta qué?
congregación de pueblos. Dios le dice que va a ser los 12 tribus una congregación de naciones. Dice que es un concepto, entonces podemos decir que el concepto, la idea de una iglesia, una comunidad, viene desde el Antiguo Testamento. No es algo que vino desde el Nuevo Testamento, nada más con la iglesia primitiva. Es un concepto, la iglesia, la comunidad, es un concepto desde el Antiguo Testamento. Es interesante que la palabra en hebreo para congregación, de lo que estamos viendo en la cita, es una palabra que es kahal. Y en la traducción griego muchas veces traducen esa palabra en eclesia. O pongan atención porque esa palabra eclesia, vamos a ver, pero es en español es iglesia. Entonces, en Deuteronomio 9:10 dice, ahí el Señor me dio 2 tablas de piedra, en las que Él mismo escribió todas las palabras que proclamó desde la montaña, de en medio del fuego, el día de la, ¿qué dice? Asamblea. Otra palabra que usamos para congregación, para iglesia, la asamblea. Cuando Israel se reunió en el pie de monte Sinaí, hubo una asamblea. Una asamblea. O en griego, iglesia. Y muchas veces podemos ver en las páginas del Antiguo Testamento esa asamblea. El pueblo de Dios reunidos para iglesia, para adorar a Dios. Ahora, ya entramos, ya vamos a pasar un poco más y ya entramos el tiempo del tabernáculo. ¿Se acuerdan ustedes del tabernáculo? Que usan otra palabra. ¿Alguien me puede decir qué era el tabernáculo? Carpa, el tabernáculo portátil, la carpa. Dios le dice a Moisés, lo vas a hacer. Vas a hacer un tabernáculo, algo portátil que va a ir con ustedes. Y ahí es donde va a estar mi presencia. En el tabernáculo, o la carpa, si quieren usar la palabra carpa. Ahora, ¿qué pusieron en la carpa, en el tabernáculo? ¿Se acuerdan ustedes? Los 10 mandamientos, las tablas y otras cosas también. Ahí estaba la presencia de Dios. ¿Para qué fue el tabernáculo? Éxodo 33:10 dice, cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, tabernáculo, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. El tabernáculo significaba la presencia de Dios. ¿Y qué fue la respuesta del pueblo de Dios cuando vino su presencia? ¿Qué fue la respuesta? Adoración. Ahora, claro, en ese tiempo, si ustedes se acuerdan toda la dinámica del tabernáculo, la gente común, que no era sacerdote, no pudo entrar en el salón principal, en el lugar santísimo, solo el patio. Entonces, por eso, en ese tiempo estaban adorando en sus carpas, porque no podían entrar en el tabernáculo. ¿Ok? ¿Ya están conmigo hasta este punto? Ok, brincamos el rey David. Les dije que vamos a estar pasando. Ahora, David había hecho las cosas, claro, con la ayuda de Dios. Había conquistado muchos enemigos, muchas naciones y ya había llegado el punto cuando el pueblo estaba más o menos en paz. Claro, todavía David tenía que conquistar algunos más enemigos, algunas más naciones, pero había hecho la gran parte de su chamba. Entonces, en ese tiempo, Jerusalén había llegado a ser una ciudad muy, muy importante, como un punto central para el pueblo de Israel. Entonces, David, establecido ahí en Jerusalén, pensó, pues yo voy a hacer un templo. Voy a hacer algo ya fijo, permanente. No como el tabernáculo y la carpa que era portátil. Entonces David pensó, lo voy a hacer. Pero Dios le da un mensaje a David y le dice, tú no, muchacho.
Porque todavía tienes que conquistar, todavía hay más guerra, todavía tienes que batallar más. Entonces, tú no lo vas a hacer, pero tu hijo lo va a hacer, Salomón. Él va a construir el templo. Entonces, brincamos a Salomón y construye el templo. Con la misma dinámica, la misma estructura del tabernáculo, la misma forma. Y ese templo ya había cambiado, tabernáculo, a un templo, ya quedó ahí por unos 400 años. Entonces el pueblo de Israel estaban con todo su ciclo, ya sabemos la historia, con pecado, rebelión y Dios, todo ese rollo, pues con el templo como un punto central para el pueblo de Dios. Pero después llegaron los babilonios y destruyeron el templo en el año 586. Ahora, durante este tiempo, después de que destruyeron el templo, hasta que construyeron o reconstruyeron, para que sea el segundo templo, pues el pueblo no tenía un lugar. Entonces ellos comenzaron a construir lo que podemos decir ahora en día, que está en la Biblia, la sinagoga. La sinagoga no es algo del Nuevo Testamento. Pasó en este tiempo, entre el primer templo y el segundo, comenzaron a construir sinagogas. Ahora, la cosa principal, o quizás la diferencia principal entre el templo y la sinagoga, aparte que comenzaron a construir sinagogas por todos lados, era la adoración, la forma. El templo, si se acuerdan ustedes bien, es la estructura, la forma de adorar era a través del sacrificio. ¿Se acuerdan ustedes? Sacrificio para los pecados. La sinagoga tenía un enfoque diferente. La sinagoga era un lugar para más oración y leyendo las escrituras. Entonces, entre los dos templos, bueno, el mismo templo nada más reconstruido, llegó la sinagoga, ¿ok? Y dicen, ya por el tiempo de, perdón, ya por el tiempo de Jesús, dicen que hubo sinagogas en todos los pueblos, hasta que dicen, alguien dijo, aunque no está confirmado este número, y claro, ya no se puede hacerlo, pero alguien dijo que hubo 480 sinagogas en Jerusalén, nada más en la ciudad de Jerusalén. 480. Y dice en Hechos 15:21, pues estas leyes, creo que ahí está, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Nada más durante unos años? Durante muchas generaciones ya la sinagoga ya estaba puesta, o sea, ya estaba en formación. Ahora, regresando al templo, Herodes en 19 AC, o sea, unos años antes de que llegó Jesús, Herodes hizo muchas renovaciones en el templo. Y llegó unos más años, pero tristemente no quedó mucho más tiempo. Ya llegó Jesús, murió, resucitó, a su ascensión, y unos años después, de hecho en el año 70 DC, unos años después de Jesús, los romanos destruyeron el templo ya completamente. Ok, ¿están conmigo? Hago un breve resumen. En el Antiguo Testamento, la gente estaba invitada a adorar a Dios desde el principio, a formar una comunidad. Lo hicieron a través del tabernáculo, la carpa portátil, después llegó el templo, y después llegó este sistema de la sinagoga, ¿ok? Y todo con el enfoque de adorando a Dios, sea por sacrificio, sea por oración o leyendo las escrituras, pero ese fue el enfoque para el pueblo de Dios. Bueno, ahora que sí ya tenemos un poco de trasfondo de la iglesia, ¿ok? Vamos a seguir con este tema de hoy. Y de hecho, el próximo domingo voy a seguir hablando, que tú puedes estar seguro de tu iglesia. Y voy a tomar varios aspectos de la iglesia. Y por eso necesito 2 semanas. Y no vamos a correr mucho, porque es muy importante. ¿Se acuerdan la estadística que les di?
En el principio, 30%. Entonces, es importante que entendamos qué es la iglesia y cómo podemos estar seguros de la iglesia. Por eso vamos a tomar 2 semanas. Por eso no vamos a correr como locos haciéndolo. Entonces, hoy tengo 2 puntos principales. El primer punto que quiero explicarles o quiero presentarles hoy. La iglesia somos nosotros, no es un edificio. La iglesia somos nosotros, no es un edificio. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Cuando habló con Pedro en Mateo 16, 18, dijo, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Estaba diciendo que la iglesia no son las 4 paredes, no es el lugar, no es el templo, no es la sinagoga, no es algo, una estructura. La iglesia somos nosotros. Pedro, tú eres la iglesia. Los que vienen después de ti es la iglesia. La iglesia somos nosotros, no un edificio. No es el templo, no es una sinagoga, es su eclesia. Acuérdense de esa palabra, la vamos a ver en un ratito. Eclesia. La palabra en griego que vamos a ver. ¿Qué significa? La asamblea, la congregación. O sea, en pocas palabras, tú y yo somos la iglesia. ¿Se acuerdan de la historia en Juan 4? Tiene la historia de la mujer samaritana en el pozo. Estaban platicando y la mujer dice a Jesús, o pregunta a Jesús en 20:21. Dice, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó. Mira cómo la forma en que contesta, ¿no? Querida mujer. Ay, qué padre para escuchar estas palabras de Jesús, ¿no? Ay, querida Laura. Ay, querida Jane. Querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿Qué está diciendo Jesús? No se trata de un lugar. No se trata de un edificio. Se trata de, ¿qué? Adorar a Dios. No importa dónde, nada más hazlo. Adoras a Dios. Es lo que estaba diciendo. ¿Se acuerdan ustedes de Esteban? Cuando lo arrestaron y lo apedrearon. Bueno, una de las cosas en su contra, uno de los cargos en su contra, se encuentran en Hechos 6:13. Dice, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo. ¿Qué está diciendo? O sea, que Dios está en estas paredes, que Dios está aquí. Dios solo está en el templo. Entonces, si Esteban está hablando contra el templo, está hablando contra Dios y contra la ley de Moisés. Ahora, ¿cómo respondió Esteban? Un capítulo después, en Hechos 7, 48 a 50, dice, sin embargo, ¿el Altísimo vive en templos? No vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueran mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? La iglesia no es un edificio, no es un templo, no es una sinagoga, no es un lugar. La iglesia somos nosotros. ¿Están conmigo? El primer punto. Para que tú puedas estar seguro de tu iglesia, la iglesia no es un lugar, somos nosotros. El segundo punto. La iglesia es una comunidad, no es individualista. Wow. La iglesia es una comunidad, no es individualista. Hechos 2:42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar, cada quien por su lado,
a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado las personas decir, y este no solo es aquí en México, en todos los lugares donde yo he estado, he estado platicando un poco con los cristianos, he escuchado lo mismo. Este es solo entre yo y Dios. Yo vengo aquí para adorar a Dios, no importa los demás. Pero solo entre yo y Dios. No. ¿Me están escuchando? Equivocación. ¿Qué les estoy diciendo? Equivocación. Díganlo conmigo. Equivocación. Pero otra vez más fuerte. Equivocación. No. Claro. Escúchenme. La salvación es personal. Sí. Cada quien tenemos nuestro camino con Dios. Sí. Claro que sí. Pero la iglesia somos nosotros y Dios nos ha llamado a estar en comunidad. El diseño de Dios es que caminemos juntos, que ayudémonos unos a otros en unidad. Amén. Hechos 2:46 dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Ven la clave? ¿Están viendo la clave? La clave no es dónde, el templo, en la casa, en el parque, en la calle, no importa. La clave no es dónde, la clave es juntos, juntos. Estamos viviendo en un mundo que se ha vuelto en un mundo individualista, donde cada quien anda por sí solo, donde es como yo puedo, yo lo hago como yo puedo. Y eso es contra de lo que Dios nos está llamando hoy en día, bueno, desde siempre. Así no es el camino de Dios. Es un camino en familia, es un camino en comunidad, es un camino en coinonía. La palabra que quizás algunos han escuchado en griego, que significa compañerismo o comunión cristiana con Dios y con otros cristianos. Dios nos llama a coinonía. Dios no nos diseñó para caminar con Él solos, pero juntos. Que tomando todo esto en cuenta, tomando en cuenta el hecho de que desde el principio Dios nos llama a adorar juntos. El sistema de los templos, tabernáculos, sinagogas, cosas, o tabernáculo singular, todo esto de estar juntos, con el hecho de que podemos adorar a Dios donde sea. No tenemos que estar en un lugar para hacerlo. ¿Cómo podemos unir las dos cosas? ¿Cómo podemos unir el hecho que Dios construyó el templo, el lugar, pero que a la vez que nos dice que podemos adorarle en cualquier lugar, donde sea? ¿Cómo podemos unir esas dos cosas? Porque no es uno o el otro. No es que, yo adoro a Dios donde sea, entonces no necesito un lugar. O solo puedo adorar a Dios cuando vengo a un lugar. No es uno o el otro, son las dos cosas. Y la clave es la palabra que vamos a ver, que hemos visto un poco. La enseñanza del Nuevo Testamento es que la morada de Dios ahora es la iglesia, la congregación, la eclesia. Entonces, ¿qué significa eclesia? ¿Qué significa? Esa palabra se encuentra 114 veces en el Nuevo Testamento. Y viendo el contexto con todas estas citas, podemos ver que tiene 4 contextos o 4 sentidos quizás. El primer sentido es que la iglesia somos todos nosotros, todos en el mundo, todos los cristianos con Cristo como la cabeza. Los cristianos aquí, los cristianos en China, los cristianos en África, los cristianos en Nueva Zelanda, todos somos iglesia. Dice en Efesios 1:22,
Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces somos todos. Pero el segundo sentido que encontramos en la Biblia de iglesia es que es un grupo de cristianos en una región. Dice aquí en Hechos 9:31, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. En una región, los cristianos en África, los cristianos en Asia, los cristianos en Latinoamérica, en una región, ¿ok? Todos los cristianos en el mundo, todos los cristianos en una región, pero tiene un tercer sentido. El sentido de una comunidad de fe local, que somos nosotros. Una iglesia local. Somos una iglesia. Dice en 1 Corintios 1:2, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Corinto, una iglesia local. La iglesia. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Entonces son todos los cristianos en el mundo, son los cristianos en una región, son los cristianos en una iglesia local. Pero el cuarto sentido, son los cristianos que se reúnen para adorar a Dios. En este momento nosotros somos iglesia. Tu grupo Connect es iglesia. Los jóvenes que tienen su evento en unas semanas, iglesia. Los cristianos que se reúnen para hacer un evento en el Estadio Azteca y llenar el Estadio Azteca, iglesia. No importa que sí son de diferentes iglesias, es iglesia. ¿Están conmigo con esos 4 sentidos? ¿Sí? Ahora, la palabra iglesia está compuesta de 2 partes. Ek, que es una preposición que significa fuera de, y la palabra kaleo, que es un verbo que significa llamar. Ahora, originalmente los expertos dicen que esa palabra iglesia tenía el sentido de alguien llamado fuera de la vida vieja, o sea, de su viejo ser, de ser una pecador con todo el mundo de mal, de todos los pecados, de los hábitos, de todo, llamado fuera de esta vida, del mundo, a una nueva vida en Cristo. ¿Okay? Ese fue el sentido original. Después de un tiempo, la palabra comenzó a tomar un poco diferente el sentido, más el sentido de una asamblea, una congregación, un grupo de cristianos. Ahora, algunos teólogos han dicho las siguientes definiciones. Quiero leer algunas definiciones de esa palabra, iglesia. J.H. Thayer dice, es una reunión de personas llamados desde sus hogares a algún lugar público, una asamblea. G.W. Kirby escribió, iglesia se usa en el Antiguo Testamento griego para las asambleas de Israel, cuando se reunían ante el Señor con propósitos religiosos. Y él continúa señalando que los judíos habían sido llamados de las naciones para ser el pueblo especial de Dios. Y William Barclay dijo que iglesia significa un grupo de personas que han sido convocadas de sus hogares para venir y encontrarse con Dios. En otras palabras, podemos tomar este término iglesia y combinar estas 2 cosas. Somos nosotros que hemos sido llamados fuera del viejo ser, fuera del pecado, fuera de todo el mundo, fuera de todo ese, así antes de Cristo yo fui así. Llamados para vivir una nueva vida con Cristo, llamados para asamblea, para congregarse, para reunirse. Entonces, si hemos estado llamados para una reunión, para congregarnos, necesitamos un lugar, ¿sí o no? Necesitamos un lugar.
Sea un lugar grande, sea un lugar chiquito, muchos lugares en la ciudad, que va a ser, claro, en el nombre de Jesús, equipes en muchos lugares en la ciudad, sea en el parque, no importa, pero necesitamos un lugar para reunirnos. ¿Están conmigo? Nosotros hemos sido diseñados para caminar juntos. Caminar con Dios en una asamblea, en una congregación, en una familia grande. Músicos, si pueden pasar, por favor. Quiero terminar para hoy. La siguiente semana voy a hablar más de cómo es la iglesia, cosas específicas. Y no quiero tocar tanto el lado de que mi relación con Dios en el trabajo, en la casa, en la familia, en la escuela, como tengo mi tiempo devocional. No quiero hablar tanto de esto, quiero hablar de nuestro tiempo juntos, cuando como iglesia, cuando estamos juntos adorando a Dios, la asamblea. Entonces voy a tocar más en la próxima semana. ¿Qué quiero que lleves hoy? Dios nos ha diseñado para caminar con Él juntos. Ahora escúchame bien, suena un poco fuerte aquí. Si tú has pensado que tu familia en Cristo, en nuestro caso es Equipes, Ciudad de México, no importa. Si tú has pensado eso es nada más entre yo y Dios, hay que arrepentirte y cambiar la actitud, porque ese no es de Dios. No es para caminar solo. Tenemos una familia para caminar juntos, que para nosotros es Equipes, donde Dios nos está diciendo que quiero que estemos juntos, que caminemos juntos. Y parte de caminar juntos es que cada semana hay una cita para ti. Cada semana tu grupo Connect es tu iglesia, es tu familia. Cada domingo tienes una cita aquí en tu iglesia para que adoramos juntos, caminamos juntos, ayudémonos juntos unos a otros. No es que Dios está en estas paredes. No, si yo vengo a este lugar, ese es donde voy a encontrar a Dios, porque Dios está con nosotros, somos nosotros. Pero Él nos ha llamado fuera del mundo de pecado para caminar juntos, reunidos, congregados en iglesia. Por eso nos llama coinonía, una comunidad de cristianos. Y con esa mentalidad vamos a estar seguros de nuestra iglesia. Amén. ¿Por qué no se pongan de pie, por favor?